Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amy Marín y en esta ocasión estaremos desarrollando una entrevista centrada en uno de los enfoques más importantes dentro de la psicología clínica, que es el psicoanálisis, específicamente aplicado en una entrevista terapéutica. En este enfoque se caracteriza por ir más allá de lo evidente, buscando comprender no solo que el paciente expresa de manera consciente, sino también aquellos aspectos inconscientes que influyen en su comportamiento, sus emociones y su forma de relacionarse con los demás. Para profundizar en este tema me acompaña Leidis González, que asumirá el rol de psicóloga clínica en orientación psicoanalítica y nos ayudará a comprender mejor algunos conceptos fundamentales que forman parte de este tipo de entrevistas. Leidis, para comenzar, ¿podrías explicarnos de manera general en qué consiste la entrevista psicoanalítica y qué diferencia entre los enfoques dentro de la psicología? Hola, ¿qué tal a todos? Pues claro, la entrevista psicoanalítica es un espacio terapéutico donde se caracteriza por una escucha profunda y una interpretación constante de lo que el paciente comunica, tanto de manera verbal como no verbal, a diferencia de otros enfoques que se pueden centrar en la solución de problemas concretos o en conductas observables. El psicoanálisis busca comprender el mundo interno del paciente, es decir, sus pensamientos, el mundo interno del paciente, deseos, conflictos, experiencias pasadas, muchas veces que pertenecen al inconsciente. Este tipo de entrevista no solo se toma en cuenta lo que el paciente dice directamente, sino también los silencios, las repeticiones, las contradicciones y las emociones que emergen durante la sesión. Todo esto permite construir una comprensión más profunda de la persona y de los conflictos eh, que está atravesando el paciente. Gracias por esa explicación. Ahora entrando en uno de los conceptos más importantes, me gustaría que nos hable sobre la transferencia, ya que es un elemento central dentro del psicoanálisis. ¿Cómo podríamos entenderla y cuál es su función dentro de la entrevista clínica? Sí, mira, la transferencia es un proceso mediante el cual el paciente proyecta en el analista emociones, expectativas y formas de relacionarse. En realidad tienen su origen en experiencias pasadas, especialmente en vínculos significativos como los que tuvo con sus padres o figuras importantes durante su desarrollo. Este fenómeno ocurre de manera inconsciente, es decir, el paciente no se da cuenta de que está reviviendo esas emociones en el contexto terapéutico. Por ejemplo, un paciente puede sentir que el analista lo juzga o lo rechaza, y el analista puede que esté actuando de la manera contraria. Puede idealizarlo y verlo como una figura perfecta. Estas reacciones no son casuales, sino que reflejan patrones emocionales que el paciente ha construido a lo largo de su vida. Entonces, dentro de la entrevista, la transferencia es muy valiosa porque se permite observar directamente cómo el paciente se relaciona con los demás y a partir de ahí, pues esos patrones pueden ser comprendidos y eventualmente transformados. Desde mi punto de vista, la transferencia es un concepto muy interesante porque muestra que muchas de nuestras reacciones actuales no surgen únicamente del presente, sino que están profundamente conectadas con nuestra historia personal. Esto hace que la terapia no solo se enfoque en lo que ocurre ahora, sino que también en lo que hemos vivido anteriormente. Continuando con la entrevista, me gustaría que abordáramos el tema de la ética analista, ya que entiendo que es un aspecto fundamental para el desarrollo adecuado del proceso terapéutico. ¿Qué implica realmente esta ética y por qué es tan importante? Sí, bueno, la ética analista es uno de los pilares
más importantes dentro de la práctica clínica, ya que garantiza que el paciente se encuentre en un espacio seguro, respetuoso y confiable. Esto implica mantener la confidencialidad de toda la información que el paciente comparte, así como evitar cualquier juicio, crítica o imposición de valores personales. Además, el analista debe mantener una postura profesional, estableciendo límites claros en la relación terapéutica para evitar situaciones que puedan generar dependencia o confusión al paciente. También es importante que el analista respete el ritmo del paciente sin presionarlo o hablar del tema por los cuales él no está preparado. En este sentido, la ética no es solo una norma, sino que es una forma de sostener el proceso terapéutico de la persona responsable, permitiendo que el paciente pueda expresarse con libertad y confianza. Considero que este aspecto es fundamental porque sin un ambiente de confianza y respeto sería muy difícil que el paciente se abra completamente y sin esa apertura el proceso terapéutico podría perderse gran parte de su efectividad. Ahora bien, otro elemento clave dentro de la entrevista psicoanalítica es la escucha activa. Muchas veces se piensa que escuchar es simplemente oír, pero en este contexto parece tener un significado mucho más profundo. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? Ok, sí, claro. La escucha activa en el psicoanálisis implica una atención total hacia el paciente, no solo con sus palabras, sino también a todos los elementos que acompañan su discurso, como el tono de voz, las pausas, los silencios y el lenguaje corporal. Es una de las formas de escuchar que busca comprender más allá de lo evidente, prestando atención a detalles que pueden ser aspectos o revelar aspectos inconscientes. El analista no solo escucha de manera pasiva, sino que está en constante interpretación y organizando la información que recibe, con el objeto de ayudar al paciente, darle sentido a lo que está experimentando. En muchos casos, los silencios pueden ser tan significativos como las palabras, ya que pueden indicar emociones que el paciente aún no logra expresar. Esta forma de escucha también permite que el paciente se sienta realmente comprendido, lo cual fortalece la relación terapéutica y facilita el proceso de exploración personal. En mi opinión, la escucha activa es uno de los aspectos más valiosos dentro de la terapia, porque muchas veces en la vida cotidiana no contamos con espacios donde podamos expresarnos sin interrupciones, sin juicios, y eso hace que el proceso terapéutico tenga un impacto mucho más profundo. Siguiendo con la entrevista, me gustaría que abordáramos el concepto de goce del paciente, ya que suele ser uno de los más difíciles de comprender dentro del psicoanálisis. ¿Cómo podríamos explicarlo de una manera clara? Sí, mira, de hecho te lo voy a explicar de una manera muy interesante. El goce es un concepto que se refiere a una forma de satisfacción que no necesariamente está asociada al placer, sino que puede incluir también el sufrimiento. Esto significa que la persona puede de manera inconsciente obtener cierta satisfacción al repetir situaciones que le generan malestar como relaciones conflictivas o conductas perjudiciales. Aunque pueda ser contradictorio, estas repeticiones suelen estar vinculadas a experiencias pasadas o a conflictos internos no resueltos que llevan al individuo a mantenerse en esos patrones. El paciente en muchos casos no es consciente de esto, por lo que el trabajo del analista consiste en ayudarlo a reconocer estas dinámicas y comprender su origen. Este proceso es fundamental para que el paciente pueda cuestionar estos patrones y eventualmente generan cambios en su forma de actuar y de relacionarse.
Desde mi perspectiva, este concepto es muy impactante porque permite entender que no siempre actuamos buscando lo que nos hace bien, sino que a veces repetimos lo que conocemos, incluso si eso nos implica sufrimiento. Finalmente, me gustaría que nos hablara sobre la asociación libre, ya que es una de las técnicas más representativas del psicoanálisis. ¿En qué consiste y qué papel cumple dentro de la entrevista clínica? La asociación libre consiste en invitar al paciente a expresar todo lo que pase por su mente, sin ningún tipo de censura, sin importar si lo que dice parece incoherente, irrelevante o incluso incómodo. Esta técnica es fundamental porque permite que emerjan contenidos inconscientes que normalmente no se expresan en una conversación cotidiana. En la vida diaria, las personas tienden a filtrar lo que dicen por miedo al juicio o a la vergüenza. Pero en el espacio terapéutica se busca justamente lo contrario, que es que el paciente pueda hablar con total libertad. A partir de estas asociaciones, el analista puede identificar patrones o conexiones, significados que ayudan a comprender mejor la experiencia del paciente. De esta manera, la asociación libre se convierte en una herramienta clave para acceder a niveles más profundos de la mente. Considera que esta técnica es muy valiosa porque permite que el paciente se exprese de forma auténtica, sin restricciones, lo que felicita el proceso terapéutico más profundo y significativo. A lo largo de esta entrevista hemos podido comprender que la entrevista psicoanalítica es un proceso complejo que va mucho más allá de una simple conversación, ya que involucra una serie de elementos que permiten explorar el mundo interno del paciente de manera profunda. Así es, conceptos como la transferencia, la ética del analista, la escucha activa, el goce del paciente y la asociación libre no funcionan de manera aislada, sino que se complementan entre sí para construir un proceso terapéutico integral. En mi opinión, el psicoanálisis sigue siendo una herramienta muy importante dentro de la psicología, ya que permite comprender aspectos del comportamiento humano que muchas veces no son evidentes a simple vista. Y precisamente esa profundidad es la que hace posible que el paciente no solo entienda lo que ocurre, sino que también pueda generar cambios significativos en su vida. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias a ti, muchas gracias por esta invitación.